Hola para todos y todas. Mi nombre es Fidel Jesús Moreno Cubela, soy alumno ayudante de la especialidad de Medicina Interna, estudiante de Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Granma. El siguiente podcast está relacionado con los síndromes del sistema osteomioarticular, específicamente a síndromes articulares. Estaremos hablando del síndrome de inflamación articular y de la sacrolumbalgia como síndrome, en el cual la bibliografía básica para estudiantes de medicina en Cuba, el libro Semiología y Propedéutica Médicas de Raimundo Yanio, se refiere como entidades integrantes del mismo a la sacrolumbalgia aguda, a la sacrolumbalgia crónica y a la ciatalgia vertebral común. Habiendo hecho una pequeña introducción sobre los temas, pues podemos comenzar este podcast. Síndrome de inflamación articular. ¿Qué es? Pues es un conjunto de síntomas y signos, como todos los síndromes, caracterizado por inflamación aguda o crónica de que se deben a diversas etiologías. Y pues dentro de la inflamación hay que resaltar los llamados signos clásicos, que son el calor, el rubor, el dolor, el tumor o tumefacción y la impotencia funcional. Y pues todos estos signos están asociados, pues como dijimos, a un grupo de causas, y entre las fundamentales se resaltan 10. Está asociado este síndrome a conectivopatías en primer lugar, 2 a espondiloartropatías, 3 causas infecciosas, 4 estarían asociados a neoplasias, asociados a enfermedades degenerativas, trastornos endocrinometabólicos, neurovasculares, asociados también a otras afecciones periarticulares de los huesos, de los cartílagos, incluso a causas mixtas. Hay diferentes entidades dentro de este síndrome. Son 4 fundamentales: la artritis séptica o infecciosa, la artritis reactiva, que se pudiera decir que es aséptica, la poliartritis reumatoide o artritis reumatoide, y además las artritis de causas secundarias o conectivopatías. ¿Por qué se caracterizan cada una de ellas? La artritis séptica está asociada a infecciones. Usualmente es monoarticular, o sea, afecta solamente una articulación en una región localizada del cuerpo, y por lógica van a aparecer en la misma los signos de inflamación. En otras ocasiones puede ser oligoarticulares. Nuestro libro se refiere a afectaciones incluso poliarticulares en determinados casos. Está provocada por un grupo de microorganismos o de agentes bacteriológicos, como por ejemplo los estreptococos, los gonococos y fundamentalmente los estafilococos, pero también se refieren a la tuberculosis, incluso agentes de tipo viral, tales como la rubiola, la parotititis y la hepatitis. Además, en esa misma línea pueden ser formas agudas como la artritis gonocócica poliarticular o formas crónicas como el caso de la tuberculosis. La afectación puede estar causada más frecuentemente, según un grupo importante de profesores, por inoculación directa, o sea, por una inyección o alguna contaminación por causa directa en la articulación. 2, puede estar causada también por vecindad. La bacteria o el microorganismo invade por una afección vecina a la articulación, y la causa menos común es una infección a distancia. ¿Por qué? Por una bacteriemia, pues la bacteria alcanza el torrente sanguíneo y llega a la articulación. Seguimos entonces con la artritis reactiva. En la artritis reactiva no hay presencia de germen, sin embargo, los antígenos que ha dejado pues generan reacciones antígeno-anticuerpo, y esto causa lesión, causa daño
Aquí se puede citar el ejemplo de la fiebre reumática, que genera este tipo de reacciones y puede causar afectaciones en el corazón, trastornos neurales, en tejidos articulares y otras estructuras incluso valvulares. Sobre esta enfermedad, este padecimiento, se dice que lame las articulaciones y muerde el corazón por el conjunto de afectaciones importantes que puede generar a este nivel. Le sigue la poliartritis reumatoide. La poliartritis reumatoide, que es una inflamación poliarticular que evoluciona por brotes separados por periodos de remisión, puede presentar factor reumatoideo. Es simétrica, afecta normalmente las manos, aparece rigidez matinal, debilidad y es, como su propio nombre lo indica, poliarticular. Por último están las artropatías de causa secundaria o conectivopatías. Aquí citamos ejemplos como el lupus eritematoso, la polimiositis, la esclerodermia y también está la gota como artropatía metabólica. Después de descritas las principales entidades que agrupa este síndrome, ¿cuál es la sintomatología del mismo? Cabe preguntarse. ¿Cuál es la sintomatología que provoca? Primeramente, hay que decir que puede provocar afectaciones en una o varias articulaciones, puede provocar afectaciones agudas o crónicas, puede tener un inicio brusco como en el caso de las artritis agudas, en que se van a presentar en las partes blandas los signos habituales de toda inflamación. Hay normalmente cierto grado de rigidez en la articulación y en los tejidos cercanos o los músculos cercanos van a palparse flácidos. Y en los músculos un poco más alejados, pues se producen contracciones de defensa de carácter antálgico. Este término se utiliza mucho en el tema del sistema osteomiarticular y yo digo que es como decir antiálgico porque evita las sensaciones de dolor o está enfocado en evitar el dolor a través del cambio de postura o de actitud. En fin, el dolor puede instalarse de forma brusca o en otras ocasiones iniciarse de forma insidiosa, larvada, como en el caso de los cuadros crónicos, aunque es posible, se dice, esta aparición insidiosa en los casos de crisis de agudización. Aparece además aumento de volumen de la articulación, es la tumefacción o tumor. Se produce por hinchazón dolorosa espontánea y además aparece el rubor y el aumento de la temperatura local o calor. Se dice que el rubor puede faltar. Se dice que hay hidrartrosis cuando el líquido es claro y contiene polimorfonucleares neutrófilos o segmentados, que puede ser hemartrosis cuando el líquido contiene sangre o piloartrosis, pues cuando hay secreción purulenta. El derrame se puede también tener una idea del mismo a través del examen físico. Se dice que es cuando es un dolor no muy intenso, debe ser una hidrartrosis. Cuando el dolor es más intenso y aparece en signos de inflamación y fiebre, pues una piloartrosis debe ser el caso, mientras que cuando hay crepitación intraarticular, se asocia consecuentemente al hallazgo de una hemartrosis. Se habla aquí de signos de infección, entre ellos la fiebre, la taquicardia y la eritrosedimentación acelerada. A los exámenes complementarios, pues se va a encontrar leucocitosis con predominio de neutrófilos en el caso de las afecciones agudas y en el caso de las afecciones crónicas normalmente una linfocitosis relativa. Van a aparecer adenopatías superficiales en algunos casos, ganglios hipertrofiados, los cuales no van a ser dolorosos y normalmente se dice que no supuran. ¿Cuál es el diagnóstico positivo y etiológico del síndrome de inflamación articular? Para determinar la causa de una inflamación articular, no solamente se requiere valorar los síntomas locales, sino las manifestaciones generales que presenta el paciente.
La forma de instalación o instauración ya lo habíamos hablado: fiebres elevadas precedidas de escalofríos, con leucocitosis, neutrofilia y velocidad de eritrosedimentación acelerada se asocian a artritis sépticas. La rigidez articular, el mal estado general también son indicativos de esto, y el método fundamental para el diagnóstico está asociado a la punción articular con estudio bacteriológico del líquido. Aparece un líquido cremoso, turbio, con entre 50.000 y 100.000 células por milímetro cúbico, y el cultivo del líquido permite determinar el germen causante de la infección. La artritis tuberculosa aparece generalmente después de un traumatismo, inicios de inflamación moderada y crónica con dolor, incapacitación funcional y exudación intraarticular. Este líquido va a tener otras características: no va a tener más de 20.000 células y se describe como opalino o claro. Aquí la prueba de la tuberculina tiene su importancia, pero el cultivo es lo elementalmente esencial. Está también el reumatismo infeccioso, asociado a niños, normalmente posterior a una faringitis estreptocócica. La poliartritis aguda es móvil y cura por completo. Las principales manifestaciones en este caso son fiebre constante y elevada de 39 grados, taquicardia y la eritrosedimentación acelerada, acompañada por una carditis con apagamiento de los tonos y aparición de soplos. La poliartritis reumatoide normalmente habíamos descrito por lógica y, valga la redundancia, poliarticular, afectando principalmente las articulaciones de los miembros en forma simétrica, y da origen normalmente a destrucciones cartilaginosas y óseas, retracciones o, por el contrario, relajación de los ligamentos. La artritis alérgica está asociada usualmente a la administración de transfusiones. Cede naturalmente en horas o días y está asociada a gran dolor, hidrartrosis y temperatura alta. Y por último, pero no menos importante, es la artritis gotosa. La artritis gotosa, por aumento de la concentración de ácido úrico en las articulaciones y por tanto relacionada con hiperuricemia, muestra usualmente predilección por la articulación metatarsofalángica del primer dedo o el dedo gordo. Esto sería un resumen general sobre el tema de síndrome de inflamación articular. En una segunda parte de este podcast estaríamos hablando del síndrome de sacrolumbalgia. Los espero. También espero que les haya resultado provechosa esta primera parte. Nos despedimos temporalmente. Un fuerte abrazo.